el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces, el Señor Jesucristo hizo referencia al Espíritu Santo en muchas ocasiones durante su ministerio y lo hizo refiriéndose a él de diferentes maneras. En algún momento simplemente mencionó la palabra Espíritu. En otra ocasión mencionó la palabra Espíritu Santo. También se refirió a él como el Espíritu de Dios. Se refirió a él como el Espíritu del Padre, como el Espíritu del Señor, como el otro consolador, como el dedo de Dios. Y la última que quiero mencionar es como la promesa del Padre. Entonces, el tema tiene que ver con esta última designación, la promesa del Padre. Si tiene usted su Biblia allí en Lucas 24:49, es la primera ocasión en que el Nuevo Testamento registra que el Señor dijo del Espíritu Santo que era la promesa del Padre. En Lucas 24:49 dice así: He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que estáis investidos de poder desde lo alto. La segunda ocasión en que hizo referencia al Espíritu Santo como la promesa del Padre se encuentra en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, en el versículo 4, dice lo siguiente: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. En estos dos pasajes que acabo de leer, el Señor Jesús identifica al Espíritu Santo como la promesa del Padre. Y en Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, hablando de parte de Dios, el apóstol Pedro a la multitud dice lo siguiente: Hechos 2:32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo, fíjense lo que dice, y habiendo recibido la promesa habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Entonces, aquí el Señor Jesucristo lo anticipa y después de unos días, el Señor Jesucristo lo derrama. El derramamiento del Espíritu Santo, la promesa del Padre dice así, en Hechos 2:1: cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Así que de esa manera, rápidamente, resumiendo, el Señor Jesucristo habla del Espíritu Santo como la promesa. El Padre, una vez que el Señor Jesús subió a los cielos, le fue entregada por el Padre la persona del Espíritu Santo, la promesa, y Él la derrama según lo que acabo de leer en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Ahora, pero esto es en general, pero todo esto provoca preguntas, al menos a mí las provoca, y quiero compartir con ustedes esas preguntas que surgen para poder entender el por qué al Espíritu Santo se le llama la promesa del Padre. Entonces, la primera pregunta lógica sería: ¿de dónde sacó el Señor Jesús el hecho de que el Espíritu Santo era una promesa del Padre? ¿De dónde lo sacó? Como Dios Hijo tenemos la respuesta, pero como un hombre, Dios Hijo encarnado, y siendo tan hombre como tú y yo, tan ser humano como tú y yo, entonces nos preguntamos de dónde sacó él esa idea. Y la encontramos en Joel capítulo 2, versículo 38,
cuando dice el Señor, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán visiones, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu. Entonces, de allí, de ese pasaje en Joel, él sacó, el Señor Jesucristo, el entendimiento de que el Espíritu Santo era la promesa del Padre. Y él, en su comunión con el Señor, entendió que ya se acercaba el momento en el que iba a derramarse el Espíritu Santo, iba a venir la promesa del Padre, y la distancia entre el Señor Jesucristo y el profeta Joel, entendemos que alcanzarán los 800 años antes de Cristo. Así que pasaron 800 años de que el Padre hizo la promesa, derramaré de mi espíritu, llegando el Señor Jesucristo, ya casi al finalizar su ministerio, se le da a entender que ya llega el momento en que el Espíritu Santo tiene que ser derramado. Él, al cumplir su objetivo de redimir a la humanidad, subirá a los cielos, el Padre le dará el Espíritu Santo para que lo derrame, y entonces ocurre lo que encontramos en Hechos capítulo 2. La otra pregunta que surge es, ¿a quiénes hizo el Padre la promesa? Porque pudiera ser que tú y yo estamos tratando de adjudicarnos algo que no nos pertenece, pero la promesa la hizo al pueblo de Israel. Joel fue un profeta del pueblo judío, del pueblo israelita, y él es el conducto para comunicarle al pueblo de Israel que vendría un tiempo en el que el Padre derramaría de su espíritu sobre toda carne. Entonces fue al pueblo de Israel. Pero aquí surge otra pregunta muy lógica. Bueno, y esa promesa que el Padre hizo al pueblo israelita hace 800, bueno, en nuestro caso serían 2800 años de distancia. En el caso de Jesucristo el Señor, 800 años de distancia. En nuestro caso serían 2800 años. Y no solamente estamos lejos en el tiempo, sino estamos lejos geográficamente del entorno geográfico en donde se dieron los acontecimientos. Entonces, ¿qué relación tienes tú y yo, 2023, en los años de post-COVID, que estemos hablando de la promesa del Espíritu Santo como la promesa del Padre? Bueno, la respuesta se relaciona con dos personas, dos hombres, para que tú y yo entendamos el por qué el Padre prometió al Espíritu Santo y se califica como la promesa del Padre. Tenemos que entender que hay dos personas vinculadas con la respuesta. Eso está en la epístola a los Gálatas. Yo te animo a que vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Sería conveniente leer todo el capítulo, pero si lo leemos todo el capítulo, se nos va el tiempo se consume rápidamente. Mire lo que dice, voy a leer desde el versículo 6. Dice lo siguiente: Gálatas capítulo 3, versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está:
maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica, para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas obras vivirá por ellas. Aquí aparece el segundo hombre que les dije. El primer hombre se llama Abraham y el segundo hombre que nos va a ayudar a entender el por qué al Espíritu Santo se le llama la promesa del Padre está en el versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y fíjate aquí lo que viene, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ahora, te decía yo que era necesario para entender la forma en que se relaciona con nosotros los creyentes del 2023, cómo nos relacionamos con promesas. Una promesa hecha hace 2800 años, con un acontecimiento donde se cumplió ese ofrecimiento hace 2000 años. ¿A nosotros qué? ¿Cómo se relaciona? Pues aquí está en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Te digo entonces que dos hombres nos van a ayudar a entender por qué es que al Espíritu Santo se le llama la promesa del Padre. Un hombre se llama Abraham y otro se llama el Señor Jesucristo. Vamos a regresar al versículo 6 del pasaje que acabo de leer. Dice aquí, así que Abraham creyó a Dios y le fue contada por justicia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces dice el versículo 7, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, perdón, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí entonces comenzamos a entender que tú y yo, que creemos en Cristo, que somos de la fe, estamos relacionados con Abraham, se nos dice que es nuestro padre. Así que tú y ya tenemos una pluralidad de papás arriba de nosotros. Tenemos a nuestros padres sanguíneos, tenemos en este caso al padre Abraham, tenemos a nuestro Padre Celestial y tenemos a nuestro Padre Espiritual que nos ganó en Cristo. Así que tenemos una paternidad plural allí arriba. Pero vean cómo aquí tenemos que ir hasta el Antiguo Testamento, donde se nos dice allí en Génesis 12, versículo 3, cuando el Señor le promete a Abraham que en él, en ti, serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso se encuentra en Génesis 12:3, que dice, haré de ti una gran nación y serás bendición, te engrandeceré y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que eligió Dios a un hombre llamado Abraham para traer bendición. Ahí nomás dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, es lo que se dice. Entonces ahí ya el Señor está pensando en las naciones que llegarían a formarse a lo largo del crecimiento de la humanidad. Más adelante, en
en Génesis capítulo 22, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac, el ángel lo detiene y le dice, no le hagas nada al muchacho, ya conozco que me temes. Y ahí es donde vuelve a retomar la palabra que le dio, pero ya no dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra, sino que dicen, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ya no dicen, en ti serás bendita, sino dice, en tu simiente, o sea, en uno de los descendientes del patriarca Abraham iba a ser bendecida las naciones, en uno de los descendientes. Y esto se lo ratifica a Isaac en su momento y le vuelve a decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando habla con Jacob, le vuelve a decir, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, tenemos que seguirle la pista a esto que el Señor está diciendo, en tu simiente. ¿Y quién es esa simiente? ¿Quién es el descendiente de Abraham que iba a ser usado por Dios para bendecir a todas las familias y para traer bendición a todas las naciones? Aquí se nos aclara en Gálatas capítulo 3, dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Entonces, ¿quién es la simiente? La simiente es Cristo. Cristo es la simiente y a través de esa simiente nosotros los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos los que no son judíos. ¿Y quiénes son los judíos? Pues todos los que no son gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Pues tú y yo, las naciones del mundo, exceptuando a Israel. Actualmente hay tres grupos grandes en la humanidad. Están la nación hebrea, los judíos, todos los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Están los gentiles y está la iglesia, que somos nosotros los creyentes. Entonces, volviendo al pasaje, vea versículo 8 de Gálatas 2, de Gálatas 3, perdón, Gálatas 3, versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Todos los que estamos aquí somos de la fe. Y entonces, por ser de la fe, por creer en el mismo Dios en quien creyó Abraham, Isaac y Jacob, por creer en el mismo Dios en quien creyó nuestro Señor Jesucristo, somos nosotros entonces bendecidos con el creyente Abraham. De esa manera, entonces, por estos dos hombres, Abraham y Jesucristo, es que tú y yo somos bendecidos. Si a ellos los quitamos de la historia, no hay nada que el Padre tenga que ofrecerles, porque se requieren esos dos hombres. Y si tú y yo quitamos al pueblo judío de la escena, pues no tendríamos nada. Gracias a toda esta revelación que Dios nos da, podemos entender que el Padre concibió bendecir a la humanidad para lograr un fin mayor que ahorita no podemos hablar. Eso lo vamos a hablar en otro momento. Creyó que era necesario hacer esa promesa y anticipar que la persona del Espíritu Santo de Dios iba a llegar a nosotros. Porque fíjese muy bien lo que dice en el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, podemos preguntarnos, ¿quiénes pueden apropiarse de esta promesa? Originalmente
dirigida a las familias de la tierra, posteriormente a las naciones de la tierra, originalmente simplemente diciendo en ti serán benditas y posteriormente ampliándolo al decir serán benditas en tu simiente, en uno de los descendientes. Este pasaje que acabamos de leer nos habla que Abraham y Jesucristo eran los personajes vinculados para traer esta bendición del Padre a las familias de la tierra, a las naciones de la tierra. Entonces, ¿quiénes pueden apropiarse de esta promesa? ¿Los gentiles simplemente por el hecho de ser gentiles? No, no. Entonces, ¿quiénes? Mira lo que dice en el versículo 6. Así que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto, que los que son de fe, ellos son hijos de Abraham. Entonces, para que esta promesa tenga relación conmigo, tengo que ser un hijo de Abraham. ¿No hay otra forma? No, no hay otra forma. Tienes que ser hijo de Abraham. El hecho de que alguien crea en Dios, como hay mucha gente que cree en Dios, no por eso la promesa del Padre le es concedida, no, únicamente a los que son de la fe, a los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Tú y yo creemos en el mismo Dios omnipotente, en el mismo Dios altísimo que creyó el patriarca Abraham. Ese mismo Dios que proclamó Jesucristo, que es el Dios de él y el Padre de él y el nuestro, tenemos que creer en él. No simplemente creo en Dios. Los demonios creen en Dios y no por eso son acreedores a esto, ¿no? Entonces, se requería que la persona se requiere que tenga fe en Dios y fe en la palabra de Dios, porque todo lo que estamos hablando está conectado con la palabra de Dios. Tenemos que creer en Dios y tenemos que creer la palabra de Dios. Tenemos que ser personas que gozan de la paternidad de Abraham y tú y yo tenemos que gozar de esa paternidad y la gozamos por ser personas de fe. Por eso te he animado a que a los judíos nunca los maldigas, a que a los judíos siempre los bendigas, que siempre ores por ellos, que siempre cuides de orar por su salvación, porque tenemos una deuda muy grande con Abraham, con Isaac, con Jacob y todos los judíos. Entonces, ¿quiénes más gozan de la promesa del Padre? Las personas que son justificadas. ¿Es necesario creer en Dios? Claro que sí. ¿Es necesario ser hijos de Abraham por la fe o en la fe? Claro que sí. Pero mira en el versículo 8, y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe. No podemos nosotros recibir la promesa del Espíritu Santo a menos que tengamos la justicia que Jesucristo otorga por la fe. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Así que esta promesa, la promesa del Espíritu Santo de parte del Padre, es para todos estos que somos de la fe de Abraham, que confesamos que Abraham es nuestro Padre, que hemos sido justificados por la fe en la persona del Señor Jesucristo, pero también en el versículo 13 está otro elemento imprescindible. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces, para que el Padre pudiera derramar, le pudiera entregar al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, para que lo derramara, era necesario su muerte en la cruz, era necesario su derramamiento de la sangre, era necesario que tú y yo creyésemos en esa obra maravillosa, que expresamos nuestra fe en Jesucristo. Era necesario que fuéramos redimidos de la maldición. Y entonces, habiendo hecho todo esto en tu corazón y en el mío, entonces ya la situación, tu condición es idónea
para que tú y yo recibamos la promesa del Espíritu Santo. No es dada simplemente así y hay que caiga sobre quien caiga. No, de acuerdo a este pasaje, era necesario y es necesario creer en Dios, creer en la palabra de Dios, ser justificados por Dios, ser redimidos por el Señor Jesucristo. Y veamos, por favor, en Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Efesios capítulo 1, Efesios está ahí cerquita de Gálatas, está en la vecindad. Efesios capítulo 1, versículo 13. Mire lo que dice. En él se refiere en Cristo. En Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Con qué fuimos sellados? ¿Con qué fuimos Mm, sellados? Con el Espíritu Santo de la promesa. Así que el Espíritu Santo, como la promesa de Dios, no es para toda la gente sin distinción. Se requiere un tipo especial de personas y tú y yo somos ese tipo especial de personas que califica para que hayamos recibido la promesa del Espíritu Santo. Volvamos a leer el versículo 13. Dice, en él también, o sea, vinculado con Jesucristo, en él, creyendo en Jesucristo, dice, habiendo oído la palabra de verdad, era necesario que escucháramos el Evangelio y habiendo creído, era necesario que creyéramos en el Señor Jesucristo. Entonces, habiendo oído y habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este mensaje se tituló El Espíritu Santo, la promesa del Padre. Entonces, no tenemos ahorita tiempo para hablar acerca de los propósitos, por qué el Padre dio la promesa del Espíritu Santo. No tenemos oportunidad. Ahorita nada más nos hemos enfocado en las razones, en el por qué debemos de ver al Espíritu Santo como una promesa. Es muy importante. Ahorita simplemente te estoy dando los elementos necesarios para creer que tú has sido ya sellado con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo es la promesa de Dios que está en tu vida y tú tienes y yo tengo que responder de una manera muy definida, no vaga, no, sí, ajá, sí, qué bueno, y ya nos vamos y apagamos la computadora o el celular y vamos a cenar y ya queda a la deriva esto. No, debe de haber en ti una respuesta de gratitud, primeramente a Dios por haber pensado en ti y en mí. Vamos a ver más adelante la tremenda riqueza que el Espíritu Santo representa para ti, para mí. Tal vez muchos de los que están aquí están conscientes, pero muchos no estarán conscientes, como les dije en la primera enseñanza, que ahorita al estar explicando lo del tema del Espíritu Santo, habrá personas que ya hayan caminado mucho con el Espíritu Santo, otros no, otros lo aman, otros no les interesa, otros están apasionados, otros los buscan, otros son indiferentes, no sé. Pero yo espero que al terminar el tiempo de enseñanza de estos 5 miércoles, más todo lo que el pastor está abonando a través de los mensajes de las celebraciones, pues tú y yo vayamos creciendo en nuestra profunda gratitud a nuestro Dios, gratitud por esos hombres como Abraham, gratitud por Isaac, por Jacob, por gratitud por nuestro Señor Jesucristo, que gracias a ellos tú y yo disfrutamos de la promesa del Padre con todas las bendiciones que eso trae consigo. Así que tú y yo debemos de sentir gratitud a nuestro Dios y debemos de desarrollar un amor especial al Espíritu Santo de Dios, porque el Espíritu Santo de Dios, déjame decirte que si el Espíritu Santo de Dios no desciende en el Pentecostés,
tú y yo ahorita estaríamos caminando en el mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Gracias al descenso del Espíritu Santo, gracias a que Jesucristo envió la promesa del Padre, se inició el cristianismo. El cristianismo no existía antes del capítulo 2 de Hechos. No existía. Lo que existía era un personaje llamado Jesús de Nazaret, varón poderoso, profeta, respaldado por Dios en obras y señales y milagros, con un grupo de seguidores, y hasta ahí hubiese acabado la historia. Y tú y yo no tendríamos conocimiento de ese acto portentoso ocurrido en el Calvario. Gracias al Espíritu Santo es que tú y yo tenemos conocimiento maravilloso de Él, de toda la revelación y de todo lo que implicó o implica el Espíritu Santo como la promesa del Padre. Yo espero que en la próxima reunión que tengamos, el próximo estudio, veas tú la tremenda importancia que tenía el Padre al darnos al Espíritu Santo. Había cosas muy importantes y puntuales que llevar a cabo. De otra manera, todo se hubiese quedado en los anales de la historia. Las páginas de la historia irían pasando, 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 y lo que ocurrió allá se quedaría olvidado. Entonces, gratitud al Padre por darnos esto, al Hijo, al Espíritu Santo también, por supuesto, amor por el Espíritu Santo y una ferviente búsqueda. Yo espero que después de todas esas enseñanzas, tú y yo tengamos un aliciente inapagable, una llama encendida, que el Espíritu Santo sea un imán poderoso que nos atraiga no las celebraciones, sino todos los días de que despertamos hasta anochecer, que nuestra búsqueda sea apasionada por la persona bendita del Espíritu Santo. Al buscar al Espíritu Santo, honramos al Padre. Al buscar al Espíritu Santo, honramos al Hijo. Ellos nos lo dieron. Tenemos que valorarlo y tenemos que buscarlo.